Bueno, agradecemos al Señor por estos estudios que estamos viendo sobre la pureza de la Iglesia. La Iglesia, si bien es pura, en el sentido que Cristo nos compró por medio de su sangre, necesitamos cuidarnos de este mundo, de las amenazas que hay en este mundo. Nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, dice la palabra del Señor. Y Dios está preparando su iglesia, una iglesia gloriosa que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y hemos estado mirando que Dios nos ha dado dos doctrinas fundamentales para que la iglesia se prepare para ese encuentro con el Señor. Y sabemos que ha de ser muy pronto, amén. Y nos ha dado dos doctrinas fundamentales. ¿Cuáles son esas dos doctrinas fundamentales que estuvimos estudiando? La primera es la separación eclesiástica. La separación eclesiástica es tan importante en un mundo donde, gobernado por Satanás, la iglesia tiene que separarse de algunas personas, instituciones, para cuidarse de no contaminarse con este mundo. Y la segunda que hoy vamos a ver es la disciplina de la iglesia. Y sabemos que es un tema que juntamente con la separación eclesiástica van juntos, pues en una oportunidad se puede hablar de la separación y también juntamente con la separación está hablando sobre la disciplina. Y hablar de la disciplina eclesiástica ciertamente a muchos hoy en día no les gusta tratar sobre este tema y parece algo que quisieran evitarlo, pero en realidad en esta sociedad en que vivimos, en la familia, se necesita disciplina, se necesita el orden. Por más pequeña que sea la familia, necesita un orden, y cuanto más en la iglesia. Y la palabra de Dios nos ha dado aquí algunos principios para cuidarnos. Como dijimos, la separación eclesiástica tiene que ver para que la iglesia no sea contaminada con el mundo. Pero la disciplina de la iglesia es cuando ya la contaminación entró, y cómo hace la iglesia para limpiarse de esa contaminación. Y para eso está lo que se llama la disciplina eclesiástica. Es tan importante la disciplina como lo es la doctrina de la salvación que tenemos a través del Señor Jesucristo, la salvación del alma. Y la doctrina de la salvación del alma por medio de Cristo sería el alma de nuestra doctrina, el fundamento. Y la disciplina eclesiástica sería como los nervios, los músculos, los tendones, para poder sostener a su iglesia, una iglesia, como dijimos, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Entonces, todos aquellos que están tratando de impedir la disciplina están buscando la destrucción de la iglesia, están buscando la ruina de la iglesia. Sabemos que, como dice la palabra del Señor, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, pero después Dios obra en la vida de aquellos que son disciplinados. Bueno, Dios nos trata con amor y vamos a ver que el propósito de la disciplina no es el castigo, sino restaurar. Sabemos que no se puede hacer lo que uno quiere en la vida cristiana. Para eso no solo las predicaciones a través de la palabra de Dios que se predican desde este púlpito, también deben ser acompañadas con amonestación, con correcciones, con ayuda, para que aquellos que no están encaminándose correctamente sean detenidos, sean frenados en su rebeldía. Pues esa rebeldía es lo que va a traer consigo aquellos pecados que va a traer ciertamente desgracia a la iglesia. Por eso la iglesia, de acuerdo a la palabra del Señor, tiene aquí esta doctrina que es muy importante para poder entender que esto es una ayuda para la iglesia.
porque hay tantos prejuicios que los hermanos tienen en cuanto a la disciplina. Y muchas veces hay hasta divisiones por causa de disciplina. Hay controversias en cuanto a la disciplina. Y vamos a desarrollar estos 5 puntos. Primeramente, la disciplina eclesiástica es un mandato bíblico a las autoridades de la iglesia. No es para cualquier miembro de la iglesia que pueda aplicar la disciplina. Solamente las autoridades de la iglesia son las autorizadas por la palabra del Señor. Segundo, la razón del por qué disciplinar. Y vamos a ver, como dice el apóstol Pablo allí, un poco de levadura leuda toda la masa. El tercero que vamos a ver son las transgresiones que merecen la disciplina. Y el cuarto, el procedimiento de la disciplina. El mismo Señor Jesucristo nos dio el procedimiento para la disciplina. Después vemos también en las epístolas pastorales. Y el quinto, el objetivo de la disciplina, que no es el castigo, sino restaurar a aquel que ha cometido el pecado. Muy bien, vamos a orar primeramente. Sabemos que es un tema muy difícil de tratar y que Dios me pueda dar su gracia para poder exponerlo. Padre, te damos gracias por tu palabra, que tú la uses para tu gloria. Sabemos de este tema tan difícil para muchas iglesias que no quieren tratarlo, quieren pasarlo por alto. Ciertamente traen más ruina a la iglesia, pues el pecado en muchas iglesias abundan y los miembros nada hacen, las autoridades nada hacen. Rogamos, Señor, que nos cuides, que cuides de esta iglesia, de todas las iglesias que conocemos, que podamos seguir tu palabra, hacer tu voluntad, para que, como tú dices, quieres preparar a tu iglesia pura y sin mancha. Rogamos, Señor, para que tú sigas obrando en cada uno de tus hijos, especialmente en aquellos que están en el liderazgo, que tú les ayudes, que tú les des la fuerza para que ellos anden en tus caminos. Pues te lo pedimos por los méritos de Cristo. Amén. Y el primer punto que queremos tratar es que la disciplina es un mandato bíblico a las autoridades de la iglesia. Y sabemos que en la iglesia de Corinto se estaba practicando un pecado, el pecado de incesto. ¿Qué es incesto? Relaciones sexuales con un familiar. Y dice las Escrituras que en la iglesia nada hacían, hasta se sentían orgullosos, jactanciosos, porque tenían una mente libre, una mente más abierta, que permiten aún a sus miembros andan en pecado, estar en la iglesia, concurrir a la iglesia, sin decirles nada, tal vez alguna amonestación, pero permitirles tener actividades, tomar la cena del Señor normalmente. Pero la palabra del Señor nos habla de cuál era el pecado que estaban consintiendo los hermanos en Corinto. Vamos a mirar allí en 1 Corintios, capítulo 5, versículo 1 al 5, que dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Acá el Señor, a través del apóstol Pablo, está hablando a las autoridades de la iglesia, aquellos que estaban encargados, ancianos o pastores de la iglesia. A ellos se dirige para que ellos reaccionen y pongan en práctica lo que la palabra de Dios enseña, que es la disciplina, que vamos a ver que es quitar al perverso de la comunión de entre los hermanos. El apóstol Pablo dice ciertamente: yo como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado
a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Dios quiere que aquel que está andando en pecado, que anda como cualquier hombre mundano, pues la iglesia es el lugar donde está el Señor Jesucristo, donde tenemos comunión con Él. Pero aquel que está practicando pecado está viviendo como un mundano cualquiera. Bueno, anda a vivir como querés allá en el mundo. Entonces, como dijimos, este es un mandato a las autoridades, al pastor, a los pastores o a los ancianos. Ellos son los encargados en poner en práctica la disciplina. Dicen Hechos 20, 28 al 30, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. A los ancianos le habla el apóstol Pablo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces es importante que los líderes tengan el valor espiritual, pues Dios los puso en ese lugar, porque aún aquellos que van a ser disciplinados, o aún en torno de su familia, o aún la misma iglesia, puede ser que se levanten contra ellos, pero hay que hacerlo. La Escritura lo manda. No es el que aplica la disciplina el que va a hacer la disciplina, sino que él está obedeciendo lo que Dios dice. Él cumple simplemente el mandato de nuestro Señor. Y alguien tiene que determinar, y en este caso es el líder, es el que está a cargo, ya sea el pastor, el anciano, si la persona es culpable. Este es el líder. Alguien tiene que determinar si el pecado es tan grave como para merecer la disciplina. Alguien tiene que determinar si existe el arrepentimiento o no. Alguien tiene que determinar si se requiere la confesión pública cuando la persona se arrepintió. Yo creo que sí, tiene que venir al frente. Tiene que venir al frente y confesar lo que él hizo y que está arrepentido del pecado. En el caso de algunos que ofendió a toda la iglesia. Es muy importante que los pastores y los ancianos que gobiernan la iglesia del Señor, ellos deben tener total autoridad para poder disciplinar. No se le puede sujetar los brazos a aquellos que están encargados de mirar y de cuidar para velar por ellos, por los lobos que vienen dentro o que están en la iglesia o que vienen. El pastor debe tener esa libertad. La palabra de Dios nos dice, por ejemplo, a las iglesias del libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan a quiénes se les dirige esas cartas, esas 7 cartas? ¿A quiénes están dirigidas? Dice a los ángeles. Y creemos que los ángeles son los pastores, son los líderes. Y allí vemos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, a los responsables de las iglesias le está diciendo que ellos no pusieron en práctica la disciplina. Había pecados dentro de algunas iglesias, de las 7, 5 de ellas, y los líderes no hicieron conforme a la palabra del Señor. Allá el pasaje que vamos a estudiar, que habla sobre la disciplina que el Señor nos enseñó en Mateo 18, 17, cuando el Señor ordena llevar la queja a la iglesia, significa llevar el asunto a las autoridades, a los líderes que representan allí los ancianos. Y esto no exige el juicio de la congregación, sino el juicio de aquellos que están a cargo. Dice, si no hiere a ellos, dilo a la iglesia, y si no hiere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, cuando está hablando de la iglesia, se refiere a los líderes. Hay que ir a hablar a los ancianos, a los líderes. Entonces, la palabra de Dios nos manda en las Escrituras
que aquellos que están en pecado deben ser quitados de la congregación. ¿Qué manda las Escrituras a los que están a cargo de la congregación? Dice allá en 1 Corintios 5:13, porque a los que están fuera Dios los juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. O sea, no puede estar dentro de la comunión entre los hermanos. Muchos dicen, esto es una doctrina desamorada. ¿Dónde está el amor? ¿Es así o no? ¿Es falta de amor disciplinar? No. ¿Qué pasa si no disciplinamos a nuestros hijos? Son un desastre. ¿Qué pasa si no hay disciplina en los colegios? ¿Qué pasa si no hay disciplina en el ejército, en la calle? Porque están las autoridades civiles. Han sido puestas por Dios, dice. Los comisarios, los policías son siervos de Dios para que haya orden. ¿La disciplina es falta de amor? No. ¿Quién disciplina? Es Dios quien disciplina. ¿Y Dios nos disciplina a nosotros? Sí, sí. A cada hijo Dios nos está disciplinando. De alguna forma Dios quiere hijos que anden en santidad. La palabra de Dios nos dice allí en Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Gracias a Dios que Él tiene cuidado de mí, gracias a Dios que Él me está disciplinando para que yo sea un hijo que ande en los caminos de Él, haciendo su voluntad. Y dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces, la disciplina es la demostración del amor de Dios hacia nosotros y es la demostración del amor de Dios de la iglesia al que va a ser disciplinado. Como vamos a ver, que no es un castigo, sino Dios quiere restaurarlo, porque si no, ese proceso de pecado va a ir en aumento. Segundo punto, ¿hay una razón bíblica por la que se nos ordena practicar la disciplina en la iglesia? Sí. El apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Tanto en la epístola a los Gálatas y allá en 1 Corintios, él dice esta palabra, allá en Gálatas 5:9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo mismo lo hace allá en 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Sabemos que la levadura en las Escrituras tiene un significado ya determinado por Dios. Y es un principio, la levadura en las Escrituras es un principio de corrupción, de perversidad, de pecado. Y como vamos a ver, la levadura se pone en la masa y allí sutilmente, por así decirlo, silenciosamente, está trabajando en la masa, efectuando lo que tiene que hacer, leudando, fermentando.
tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, repetidamente la levadura significa algo malo, es sinónimo del mal, nocivo y peligroso. El diccionario expositivo Vine dice que la palabra levadura en el griego es sume y significa masa agria, en alto grado de fermentación, y simboliza el carácter contaminante del mal. Entonces, no hay en las Escrituras, cuando aparece allí la palabra levadura, que la levadura es algo bueno. Por allí algunos interpretan en la parábola de la levadura, dice que la levadura es el Evangelio. No, Señor. La levadura siempre es algo malo. Y la levadura ha entrado en muchas iglesias. Hay muchas iglesias contaminadas con la levadura. Hay muchas iglesias con creyentes pseudos, con una santidad pseuda, falsa santidad. Ha crecido una falsa iglesia. Y en el Nuevo Testamento se usa metafóricamente, primeramente, la levadura al referirse a la doctrina corrompida, como vamos a ver en el libro de Gálatas. Y segundo, también la levadura significa las prácticas corrompidas. Y esto lo vemos allá en 1 Corintios. Tanto el pecado moral como doctrinal, ambos, la levadura simboliza eso. La levadura es algo malo. Y quiero mostrarles cómo se introduce en las iglesias la levadura. La levadura en el latín significa levamen, y esto es levantar. Y la levadura trabaja silenciosamente en la masa, causando fermentación, y la masa comienza a hincharse. Y ustedes que hacen pan dulce en Navidad, ¿qué hay que hacer con la masa? Taparla. Y allí la fermentación trabaja mejor con el calorcito, con el abrigo. Y así sucede en la iglesia. Cuando el pecado es tapado, cuando el pecado es abrigado, cuando el pecado se siente cómodo, silenciosamente se está fermentando. Y hay iglesias que están bien fermentadas, pues cuidan de sus pecadores, cuidan, le dan calorcito, los abrigan, no los molestan, y va creciendo, va creciendo, va creciendo. El Señor Jesucristo enseñó 3 doctrinas de levadura. La primera levadura es la levadura de los fariseos, el legalismo hipócrita. ¿Se acuerdan? En Lucas capítulo 12, versículo 1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Esta levadura ya existió en los tiempos del Señor Jesucristo y lo vemos en el día de hoy también, entrando en la iglesia. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? Era el legalismo hipócrita. ¿En qué consiste ese legalismo hipócrita? O sea que los fariseos, como los legalistas hipócritas, se ponen una máscara de piedad, de rectitud, de santidad, pero en realidad por dentro, como el Señor Jesucristo les dijo, ¿no?, están llenos de huesos de muertos. No hay una verdadera relación. Son correctos, tienen tal vez la Escritura, conocen los mandamientos, conocen los principios bíblicos, pero no los aplican, no los viven. Y eso ha entrado en muchas iglesias. Por fuera aparentan una santidad. Y ustedes van a ver algunos que están cantando y alabando y cerrando los ojos, pero no hay realidad, no hay comunión con Dios, no hay una piedad. Solo su piedad es apariencia. Eso es lo que estaba pasando también en la iglesia de los Gálatas, pues los judaizantes entraron allí en Galacia
Y vemos acá en Hechos capítulo 15, versículo 1, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oh, aquellos legalistas que enseñan principios de la Biblia y ellos no lo cumplen, no lo hacen. Están enseñando a otros una vida de santidad, pero ellos viven en corrupción. Esta frase, ¿no? Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Como el Señor Jesucristo le dijo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Escúchenlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Escúchenlo porque dicen las Escrituras, pero en su vida no se reflejaba esa comunión con Dios. Y lo mismo pasaba en la iglesia a los Gálatas. Por eso el Señor les dice allí a los Gálatas, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué? Esta iglesia se volvió legalista, todo formal. Y allí el apóstol Pablo, sorprendido, le dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Qué es lo que estaba pasando con la iglesia? Los Gálatas estaban siguiendo a legalistas hipócritas que no vivían ni con un dedo. Ellos obedecían la ley y enseñaban allí reglas y mandamientos. Entonces, miremos la segunda doctrina de levadura, la levadura de los saduceos, es el liberalismo religioso. Allí en Mateo 16, 11 y 12 dice, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aquí vemos otra levadura que ha entrado en la iglesia, la levadura del liberalismo. ¿Y en qué consistía esta clase de levadura? Que los saduceos eran personas más liberales. Ellos no creían en los ángeles, no creían en el Espíritu, no creían en la futura resurrección corporal, negaban la inmortalidad del alma, negaban las recompensas, o sea que no había infierno, no había castigo. Esto podían interpretar las Escrituras como bien les parecía. Ellos podían tolerar doctrinas falsas como si nada. Estaban practicando doctrinas falsas, contrarias a las Escrituras, y no les importaba. Y vemos hoy en muchas iglesias, en muchos hermanos, que toleran tener comunión con doctrinas falsas, con pentecostales, hasta asisten a sus iglesias, tienen comunión con ellos, o con personas indecentes que se dicen ser creyentes, no les importa. Qué notable, ¿no? Entonces el Señor advirtió contra ellos porque no solo el legalismo, sino también el liberalismo ha penetrado en muchas iglesias. Y estoy hablando de iglesias verdaderas, no estoy hablando de iglesias con falsa doctrina, iglesias verdaderas donde el liberalismo religioso ha entrado. Un poco de vino se puede tomar, se puede bailar,
Se puede andar con chicas incrédulas o con chicos incrédulos. Somos amplios, somos santos. Esa es la levadura que ha entrado en muchas iglesias. Y no solo eso, también el Señor advirtió la última levadura, es la levadura de los herodianos. Y esto es el libertinaje religioso, libertinaje. Estamos hablando de algo ya inmoral, pues Herodes fue un inmoral y había una religión que se llamaba los herodianos que seguían a Herodes. Era una religión entre política y religión. Estaba bien con los políticos y la religión, pero no con Dios. Marcos 8:15 dice, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Lo que vemos aquí en esta levadura de Herodes es lo que vemos en la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 5:6 dice, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí había un hermano que estaba cometiendo incesto y la iglesia nada hacía. Se jactaban, se jactaban de ser liberales. Y viviendo allí con ese inmoral, con ese perverso, con ese pervertido, ¿se imagina? El apóstol Pablo indignado. Esa es la doctrina de los herodianos, el libertinaje. Se permite todo, se hace de todo y no se hace nada. Entonces, ¿por qué es tan importante la disciplina? La razón del por qué está la disciplina es porque hay levadura. La levadura va a contaminar y si se disciplina, va a evitar la corrupción de los demás miembros. Hay que hacerlo rápido, porque los hermanos están viendo que si a este no se disciplina, otros van a empezar a hacer lo mismo, van a copiar. Y somos tan fáciles de desviarnos que el apóstol Pablo advierte y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. El apóstol Pablo estaba sabiendo que es un gran peligro en las congregaciones que no se haga nada con la levadura que está allí fermentando. Y esto es lo que quiso destacar el apóstol Pablo cuando mandó a los corintios que se apartasen de su compañía al incestuoso. Porque no sabéis que un poco de levadura leuda va a corromperles toda la masa. Pablo veía aquí que en esto se encontraba un peligro muy grande que manda a los hermanos que no se juntasen con él y les dice allí, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Es tan interesante que aquí está hablando de una carta, de otra carta, no sabemos, pero ya les advirtió de este peligro en otra carta, que dice que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, ni aún comáis. Es peligroso la levadura en la iglesia. Toda clase de levadura es mala, moral y doctrinal, es mala. Las transgresiones, tercer punto, las transgresiones que merecen disciplina. Y nosotros estuvimos estudiando en la separación eclesiástica de qué cosas nos separamos y tienen que ver también con este punto que estamos por tratar de las transgresiones que merecen disciplina. Y estudiamos en su tiempo
Merecen disciplina los que enseñan falsas doctrinas. Merecen disciplina los creyentes conflictivos que causan divisiones entre hermanos. Tercero, también merecen disciplina los que practican la inmoralidad. También el cuarto, merecen disciplina los que practican una desobediencia general a las Escrituras. Y esto es algo rapidito que queremos ver, no voy a desarrollar todo, ya lo vimos estos estudios, pero los que enseñan falsa doctrina, y estudiamos aquellos que niegan la creación y la caída del hombre, aquellos que niegan la inspiración o la inerrancia de las Escrituras, o aquellos que niegan la salvación solo por la fe en Cristo, sin obras, aquellos que niegan la Trinidad de Dios y la divinidad de Cristo, aquellos que niegan la resurrección corporal de Cristo, aquellos que niegan la segunda venida corporal de Cristo, aquellos que niegan la existencia eterna del cielo y del infierno. Y también vimos de aquellos pentecostales, de tener cuidado con ellos, de aquellos calvinistas, también que ellos sostienen esos 5 puntos, en fin, y otras doctrinas que no están en las Escrituras. Hay que tener cuidado. La Biblia nos dice en Romanos 16, 17 y 18, mas ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Es muy importante la doctrina en la iglesia, que los miembros, que los líderes de la iglesia conserven la doctrina. El apóstol Pablo dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. No dice que cuide los miembros, que cuide las ofrendas, cuida la doctrina. La doctrina es importante. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Oh, cuánta gente allí están haciendo tantas falsedades, tantos engaños, te hablan suavemente, con sutiles palabras, te engañan. Entonces hay que estar alertas. En 1 Timoteo capítulo 1, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo habla allí, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregé a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Y en 2 Timoteo 2, versículos 17 y 18, dice, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Entonces, disciplinar a aquellos que se desvían en falsas doctrinas, en herejías, dice nuestra declaratoria de fe. Segundo, los creyentes conflictivos que causan divisiones entre hermanos. Y allí vimos Tito 3, 10 y 11, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Una y otra y otra y otra vez viene con este problema, con este otro, con esta falsa doctrina, con esta inmoralidad, con este pecado, con este otro. Uy, uy, uy. Cuidado, hermanos. La levadura corrompe, la levadura fermenta, la levadura destruye a la iglesia. La iglesia que ha sido comprada por precio. Y el tercero, los que practican inmoralidad. El apóstol Pablo dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. No participes. Dice en 1 Timoteo 5:22, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. No tengas nada que ver con aquellos inmorales. La iglesia no puede hacer concesiones con inmorales, con perversos. Tiene que actuar, los líderes tienen que actuar, los que están a cargo de la iglesia tienen que actuar con urgencia, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Leuda, va a contaminar.
a sus miembros más santos, más puros. Aquel hermano tuvo tal inmoralidad. Yo lo puedo hacer. Aquel hermano no lo disciplinaron y viene con su pecado a la iglesia. Yo lo puedo hacer. Contamina. La disciplina es para los que practican inmoralidad y el último, los que practican una desobediencia general a las Escrituras. Y allí vimos 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Esto tenía que ver con hermanos que no trabajaban. Y ustedes dirán, pero tiene que comer, ¿no es cierto? ¿Y quién le da de comer al que no trabaja? ¿Quién le da de comer al que no trabaja? El que trabaja. El que trabaja le está dando de comer al que no trabaja. ¿Y por qué no trabajaban esto? Dice la Escritura, porque creían que el Señor viene pronto. Falsa doctrina. Y como creían que viene pronto, se sentaban tal vez en algún lugar y no trabajaban. Pero aquí, otros sí trabajaban. Otros trabajaban por ello. Desorden en la iglesia. Entonces, un poco de levadura leuda toda la masa. Dice el apóstol Pablo. Hace muchos años, el doctor John Warwood, antes de morir, fue el presidente del seminario de Dallas. Él dijo, muchas universidades, como la Universidad de Harvard, de Princeton, de Yale, estas universidades son totalmente mundanas. O sea, van cualquier persona. Pero estas universidades comenzaron con la Biblia. ¿Y cómo se convirtieron, por así decirlo, en universidades totalmente mundanas? Bueno, comenzó con un profesor en una clase. Y el primer director lo tuvo con mucho fervor, con mucho aliento. El segundo director también, pero llegó el tercero y se corrompió todo. Dios nos guarde, hermanos. Que el testimonio del Señor sea siempre fiel. Y va a ser fiel si seguimos la palabra del Señor. El cuarto punto, el procedimiento de la disciplina. Y sabemos que este procedimiento lo hemos enseñado por el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 18, versículo 15 al 17 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. En nuestra declaratoria de fe dice sobre la disciplina, previamente a la aplicación de la disciplina se dará oportunidad de corrección al hermano o hermana que esté en falta o en pecado, de acuerdo a los principios establecidos en Mateo capítulo 15, versículo 15 al 17. No obstante esto, si el pecado fuese grave, afectando el honor de toda la congregación, se actuará inmediatamente de acuerdo a los requerimientos del caso de 1 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 5. Entonces, entienden, cuando hay una ofensa personal, hay un pecado que se hizo entre un hermano y otro, pero no ha afectado a la moral de toda la iglesia, eso se resuelve con estos pasos. Pero si hay un pecado de inmoralidad, si hay un pecado que afectó, que lo hizo público, debe actuarse con rapidez. Y la Escritura dice, hay que disciplinar, hay que aplicar disciplina. Y el último punto, el objetivo de la disciplina.
¿Cuál es el objetivo? El objetivo es restaurar al hermano que ha caído en pecado, al hermano o la hermana que ha caído en pecado. Y la palabra de Dios nos dice allí en 1 Corintios 5:5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El apóstol Pablo no quiere que esta persona vaya a la eternidad y esté frente allí el tribunal de Cristo, el bima, avergonzado y que no tenga ninguna recompensa, porque hay un juicio nos espera. Sabemos que, como dijimos, la venida del Señor está cerca. Amén. ¿Puede ser hoy? ¿Puede ser hoy? Sí, puede ser hoy, puede ser hoy. Y bueno, ¿qué pasa con aquellos que no están andando en comunión con Dios? Para eso está la iglesia. La iglesia disciplina a sus miembros por amor. Y eso es lo que la palabra del Señor nos habla. En muchos casos, a veces algunos presienten que se le viene la disciplina. Tal vez están mirando en otra iglesia, dónde asistir, dónde irse, sin ser disciplinado. Pero la iglesia a la cual perteneció la persona no debe dejarle ir sin disciplina al que cometió un pecado. Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos metiendo el pecado por debajo, como se barre, ¿no es cierto? La basura se pone por debajo de la alfombra. Pero la iglesia debe saber que su integridad, su moralidad, no solo es interna, sino externa. Hay muchos que conocen en la vida de muchos que están andando en pecado, saben dónde la persona asiste, dónde se congrega, y somos manchados. Entonces, cuando una persona se va sin ser disciplinada, ¿qué es lo que está haciendo la iglesia a la cual le deja ir? Y son miembros de otra iglesia. Bueno, la persona continúa en su pecado. Y esa iglesia que le dejó ir es responsable delante de Dios lo que hizo. Pero cuando una iglesia no está disciplinando como debe hacerlo, está diciendo que la disciplina no tiene el poder ni el efecto restaurador al cual el Señor ha puesto allí. ¿Qué se hace con la disciplina? Se le amonesta al hermano, se ora por él, se le advierte, se ruega constantemente para que se torne de su pecado y vuelva al Señor. Qué importante es que en las iglesias tengan esta práctica. Práctica, como dijimos, en muchas iglesias olvidadas. Conozco iglesias donde tienen a sus miembros disciplinados, tomando la cena del Señor. Imagínense aquellos pastores que saben el pecado de aquellos y repartiéndole la cena del Señor. Es terrible, es terrible. Si saben todo lo que estos hombres o mujeres están en pecado, y allí se les reparte como si nada la cena del Señor. Bueno, hermanos, la disciplina es algo bíblico, es una doctrina para cuidarnos, para protegernos, cuando ya el pecado ha entrado en la iglesia y la iglesia debe andar en pureza. Para terminar, quiero dejarles estos versículos en Isaías,
capítulo 26, versículo 10 y 16 dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. El 16. Jehová, en la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Y en Eclesiastés 8:11, por cuanto no se ejecuta sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto a hacer el mal. La disciplina es para restaurar, la disciplina es para que aquel que cometió el pecado vuelva a la comunión con el Señor. No es un castigo, es para que vuelva a la comunión con el Señor. Dios, todo aquel que ama, disciplina. ¿Qué pasó con el creyente que había cometido incesto? ¿Se arrepintió? ¿Volvió a la comunión? ¿O se fue al mundo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Quiero que ustedes lean en su Biblia, 2 a los Corintios, capítulo 2, versículo 5 al 8. Si alguien quiere leer. Sí. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido en muchas de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que conforméis el amor a Dios. Ahí está. Esto fue aquel hombre que cometió incesto. Qué notable, ¿no? La congregación a los corintios tardó en disciplinarlo. Después, cuando vino la exhortación del apóstol Pablo, lo disciplinaron. Y se fueron al otro extremo. Ya ni siquiera cuando éste se arrepintió le demostraban amor. Este hombre tenía tristeza, tenía dolor por su pecado. Oh, qué bendita tristeza, ¿no es cierto? Oh, qué bendito arrepentimiento, como dice la Biblia. Hay arrepentimiento del cual no hay que arrepentirse. Ese arrepentimiento, esa tristeza proviene de Dios. Es el obrar de Dios. Que el Señor, en su gracia, nos bendiga y cuide a cada uno de nosotros de andar en sus caminos.